en España nos encanta ver caer al ídolo, ¿no? Nos encanta ver caer al deportista o al cantante. Bueno, por eso en España también la mayoría de la gente detesta a Trump. ¿Cómo valoráis esta agenda tan decidida anti-woke y qué os parece? Ha generado una sensación de que no sabes muy bien dónde te ubicas. Trump, con acierto o sin acierto, o a veces con y a veces sin, como decía antes, es muy asertivo, nunca pide perdón ni aunque se equivoque. Es casi que en España hay que pedir disculpas por tener éxito. ¿Qué te parece esta manera de tratar a la prensa que tiene Donald Trump? Y si te parece que la libertad de expresión o de prensa de alguna manera está en peligro en Estados Unidos o no. Para mí la crítica más grande que yo le hago a Trump es esa. Es el tema de cómo se relaciona él y cómo ve él a veces el gobierno como un negocio. Y con la delicadeza adecuada para no acabar viendo las imágenes como estamos viendo, que son muy difíciles de defender, no se pueden defender en ningún caso. ¿Creéis que lo moral debería importar a la hora de llevar las riendas del primer país del mundo? Presidentes como Trump, como Milei, lo que sienten es que si van a la prensa, van a ser maltratados. Hay veces que sí puede tener razón en que algo no funciona bien, pero donde hay que tener mucho cuidado es en la tentación de controlarlo todo desde el Poder Ejecutivo. Porque la mayoría de los españoles, yo diría, desconfían del hombre de negocios. Si uno dice que uno quiere que todos los que trabajen duramente y bien les vaya bien, yo estoy de acuerdo con eso. Si uno dice que yo quiero que a todos les vaya bien, aunque trabajen o no, eso es el socialismo. Yo no estoy de acuerdo, es decir, es como decir que todos se saquen una buena nota aunque no estudien. Esto no es un podcast más, no es tampoco una tertulia, y aquí no vamos a repetir titulares que muy probablemente hayáis escuchado en muchos otros lugares. Para eso digamos que hay otras plataformas. The Real Talks nace para algo muy sencillo, me atrevería a decir. Crear un espacio para hablar sin miedo, sin consignas y, por supuesto, sin frases hechas. Aquí no se viene a quedar bien y venimos a pensar, o a intentar que ustedes piensen, y a discutir, claro. Para eso me acompañaré en esta aventura que iniciamos en este primer capítulo de dos personas que de alguna manera conocen lo que es el poder, lo que es la economía y también lo que es el sistema. De España y también de otros países. Martín Varsavsky es emprendedor, empresario, inversor. Ha creado a lo largo de su carrera 5 compañías unicornio. Saben ustedes que son las valoradas en $1.000 millones. Probablemente conozcan empresas suyas que ha fundado, por ejemplo, como puede ser Ya.com, Yastel, Eolia, junto a Miguel Salís, y tantas otras. Y mi frase favorita suya es que dice que se ha ganado el derecho a decir lo que piensa. Y entre otras cosas, por eso está hoy aquí. Iván Espinosa de los Monteros, economista, promotor inmobiliario, consultor y expolítico, o político en la reserva, eso ya nos lo va a aclarar él, y además a día de hoy es presidente de Atenea. Así que el mecanismo es muy sencillo. Yo modero, pregunto, intentaré también incomodar, ellos responden, opinan y aportan. Esto es The Real Talks. Empezamos. Si hay un personaje que no deja indiferente a nadie, ese sin lugar a dudas es Donald Trump. En su segundo mandato, Trump parece, haber pisado el acelerador para revertir como un calcetín, todas las políticas dentro de su país y también a nivel internacional. De ahí el título de este primer capítulo de The Real Talks. ¿Estamos ante una nueva era política o el trumpismo es un fenómeno pasajero? Martín, Iván, gracias por estar con nosotros aquí en The Real Talks. No sé quién quiere romper el hielo. Una primera definición. ¿Se ha entendido quién es Donald Trump y lo que representa? No sé quién quiere. Quizá Martín, que es nuestro... Por cierto, estamos en la casa Bars, que a mí me gusta decir. Así que si como nuestro... En fin, que nos acoges, Martín, si quieres puedes romper el hielo. Privilegio de anfitrión. Bueno, le conocí a Donald Trump hace muchos años en una situación, quizás uno de los peores momentos de mi vida, que fue cuando mi padre falleció, cuando yo tenía 22 años. Y mi padre, yo era estudiante, y mi padre estaba haciendo un proyecto que terminó en manos de Donald Trump en el West Side de New York. Y es curioso porque mi padre era astrofísico, pero en su momento se le ocurrió esta idea de hacer un barrio nuevo en unas vías del ferrocarril abandonadas, pasando por ahí. Muy Varsavsky eso de
delirarse por un costado y de repente tener algo valioso. Y sí, Trump vino al funeral de mi padre, que murió a los 49 años. Fue un momento muy raro para conocerle, pero yo tenía 22, era en el 82, y él ya era una persona famosa. Su carrera siempre se destacó porque su fama iba más allá de sus negocios y después llegó a ser presidente de Estados Unidos. Curiosamente también le voy a ver ahora dentro de poco en la gala hispánica Mar-a-Lago junto al presidente Milei, y después le sigo atentamente como todos. A mí me parece que Trump es una persona única, singular, que no va a haber otro presidente así, ni nunca hubo un presidente así. Y es singular en lo brillante y a veces en lo calamitoso, digamos. Es una persona que tiene un lado increíblemente positivo, como vimos ayudando a Argentina para salir del desastre del ataque kirchnerista que hubo entre las elecciones provinciales y las legislativas, y lo rápido que se decide y lo rápido que ayudaron. Y dijeron que iban a poner 40.000 millones para salvar a Argentina, solo pusieron 2.000 y ganaron pasta con eso. Así que tiene ese lado muy, muy, muy brillante. Y después tiene otro lado que desconcierta a todo el mundo con los aranceles, que a veces son una muy buena herramienta, pero otras veces solo causan caos. Y después del día de la liberación del 2 de abril, los mercados cayeron brutalmente. Así que yo creo que da mucho para hablar por eso, porque no es una persona que nos deja indiferente. Tres o cuatro o cinco, las que quieras, Iván, ideas clave del trumpismo, si es que se conoce el fenómeno, a tu juicio. Pero yo creo que Martín lo ha encuadrado muy bien. Es un personaje poliédrico, difícil de simplificar, no se presta al titular sencillo, al tuit, a la supersimplificación. Es un personaje complejo. Para entenderle hay que entender algunas cosas, ¿no? Primero, hay que entender cómo hizo su fortuna o cómo hizo su vida, y la hizo a base de estar constantemente negociando. De hecho, escribió un libro que yo lo leí también en su época, en los años 90. Que habla de mi padre ese libro. Que menciona Está que es citado. The Art of the Deal. Sí, el Art of the Deal. The Art of the Deal, es decir, el arte del negocio, de la negociación, ¿no? Segundo, y ahí explica bastante de sus técnicas de negociación, lo que tiene que ver con el anclaje de expectativas, lo que tiene que ver con los excesos, lo que tiene que ver con no quedarse nunca en el punto intermedio entre lo que uno pide y lo que ofrece el otro. Ahí está explicado mucho de lo que luego ha estado haciendo a lo largo de su vida, ¿no? Segundo factor que hay que entender es el abogado que tuvo, que fue muy condicionante para su vida, porque era un abogado que en Estados Unidos son incluso más necesarios que en España. El abogado te acompaña a cualquier operación que vayas a hacer desde los inicios. No es que te estructura lo que ya has acordado, sino que la propia estructura es parte de lo que acuerdas desde un inicio, ¿no? Y su abogado era una persona tremendamente agresiva, tremendamente asertiva, de los que decían que nunca hay que disculparse, nunca hay que aceptar una derrota, nunca hay que aceptar que estás equivocado, aunque te hayas equivocado, doblas la apuesta y tiras hacia adelante, ¿no? Y esto es un poco también lo que ha marcado su forma de negociar, ¿no? Y lo tercero que hay que entender es que él ha sido antes una figura televisiva, porque además de su faceta empresarial, ha sido una figura televisiva con un programa que tuvo 10 o 12 temporadas de enorme éxito en Estados Unidos, llamado The Apprentice, el aprendiz, donde él, desde una posición de liderazgo o de jefatura, incorporaba jóvenes que competían en un reality, un poco como Operación Triunfo, pero en el mundo de los negocios, que competían por ser su becario. Entonces él les sometía a pruebas y cada semana despedía a uno con una frase muy famosa que era "You're fired", estás despedido, ¿no? Entonces, esa combinación de estar siempre negociando, ser siempre asertivo, nunca aceptar una derrota, pedir el triple o 10 veces de aquello de lo que quieres, y seguir siempre hacia adelante, con un enorme factor de ego también involucrado en todo esto que se desarrolla con la televisión, y su popularidad o su reconocimiento como líder gracias a ese programa, todo eso configura un personaje verdaderamente muy difícil de duplicar, como dice Martín, y que trae claroscuros, como dice Martín, enormes éxitos y también aspectos enormemente mejorables, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que la población norteamericana le ha votado ya no solo en el 16, sino también hoy de una manera mayoritaria en el año 2024? ¿Ha sido por un efecto, por la reacción, por votar en contra de lo que ha sido el legado de Biden, o ha sido por lo que él representa y lo que está intentando hacer? ¿Es un efecto reacción o verdaderamente es una convicción por lo que representa Trump? Bueno, yo creo que muchos países del mundo tienen ahora una especie de fanatismo dividido entre la izquierda y la derecha. Y cuando los demócratas pusieron una candidata como Kamala Harris, que era tan a la izquierda,
se le fue la oportunidad de ganar el centro. Cuando la gente le pusieron a Trump contra Kamala, dijeron, bueno, algunos más dijeron vamos por Trump, porque la opinión en Estados Unidos está siempre dividida 50, 51, 52. Sino cuando hablan de derrota aplastante, no es como en España o en Argentina, donde las votaciones se mueven mucho más. Pero yo creo que fue un error de los demócratas poner la Kamala, que además no hubo primarias. Cuando se vio que él estaba un poco deteriorada la salud mental de las capacidades mentales de Biden, que se vio en el debate con Trump, que también nos lleva a otra reflexión, que Trump también tiene 80 años. Es increíble que una persona de 80 años tenga la energía que tiene Trump. Es decir, se la pasa volando a todo el mundo, viajando a todo el mundo, trabaja sin parar. Hiperactivo, diría, ¿no? Y siempre está, digamos, en todos los sitios claves. Se va desde Davos al grupo de paz que armó para Gaza, que lo tomó ya casi como un proyecto inmobiliario de la reconstrucción de Gaza, que calculo que va a quedar bastante bien comparado con lo que era. Entonces es una persona muy difícil de catalogar, pero yo creo que a los americanos les encanta algo que no está tan bien visto en España y sí está un poco mejor visto en Argentina, que es la gente que construye, que hace cosas, y un espíritu individualista que el americano se siente identificado con Trump en el momento de ser el gran constructor, primero constructor inmobiliario, después constructor de una realidad que él propone. Y después hay un tono ¿Por de qué en España o nacionalismo. Argentina, Martín, dices que no se está de acuerdo con la gente que construye, que emprende? Es Y en más Estados difícil Unidos sí. pensar que en España una persona que viene del mundo de los negocios va a triunfar en la política a esa escala, porque la mayoría de los españoles, yo diría, desconfían del hombre de negocios. Yo lo vi cuando hice mis empresas y todo. Cuando tú disfrutas del éxito que tuviste, es casi que en España hay que pedir disculpas por tener éxito. Es una actitud muy diferente a la de Estados Unidos y también diferente a la Argentina, porque en la Argentina el equivalente, por ejemplo, de una Amancio Ortega. Amancio Ortega es una persona increíblemente exitosa a nivel mundial, una de las 10 personas más ricas del mundo, es un héroe en lo que ha construido, lo que ha hecho por España, la cantidad de empleo que ha generado. Y la gente, digamos, Amancio Ortega no está visto en Estados Unidos como los líderes de las empresas en Estados Unidos. Entonces yo, llevado eso a la política, si un Amancio Ortega que vive casi, ha vivido escondido y digamos, a mí me tocó conocerle y me pareció una de las personas más increíbles que vi en mi vida, pero muy poca gente le conoce. ¿Estás de acuerdo, Iván, en esto de que la política está mal visto en España, por lo menos a diferencia en Estados Unidos, o que no encaja el que ha tenido el empresario o quien ha tenido éxito? Bueno, en España y en el mundo hispano en general, no en todos los países, pero en España especialmente, tenemos, bueno, todos tenemos, ¿no? Los países tienen algunas virtudes, algunos defectos, y uno de nuestros mayores defectos como nación, no es atribuible a cada individuo, pero como nación, es el pecado capital de la envidia, ¿no? Y la envidia es el peor de los pecados capitales porque no disfrutas nada. Si tú tienes pereza, por lo menos descansas un rato y te pones, ¿no? Si tienes gula, comes bien y te satisfaces. Tú tienes envidia. Si yo envidio a Martín por su éxito, a Martín y se entera, yo me corro por dentro y no le saco nada productivo, ¿no? Entonces la envidia es nuestro principal defecto como país y eso es lo que hace que las personas que triunfan en lo que sea, en la empresa, en el deporte, en la política, en la televisión, en la música, genera siempre una ola de antipatía entre los que, ¿no? Puede generar una simpatía, pero también una ola de antipatía. Y en España nos encanta ver caer al ídolo, ¿no? Nos encanta ver caer al deportista o al cantante. Bueno, por eso en España también la mayoría de la gente detesta a Trump y cree que los americanos son unos imbéciles por haberle votado. Bueno. Y no se dan cuenta que les está yendo muchísimo mejor, que el PIB crece mucho más, que digamos, el mercado sube más que nunca, que los americanos sí tienen acciones, a diferencia de los españoles, que algunos tienen acciones. Entonces sí, en España hay una sensación de que los americanos son unos tontos, aunque son la gente más exitosa del mundo, y que votan a un tonto que es claramente una de las personas de los mejores estrategas del mundo. Y hay un factor adicional, que es que en España está mal visto, tiene éxito en todos los ámbitos, pero también en el mundo del dinero. El otro día hablábamos con otro grupo de amigos de Martín
sobre que en distintas religiones está visto de manera diferente la acumulación de riqueza, ¿no? En ciertas religiones está muy bien vista, en otras, incluso en el mundo protestante, es algo que es parte de tu éxito. En Estados Unidos no es difícil, cuando Martín vaya a Miami y conozca gente, que cuando entable conversación con alguien que no le conoce y le pregunte, ¿usted cómo está aquí? Pues porque conozco, ¿y qué tal? ¿Y usted qué hace? No, yo soy empresario. Y entonces te dice, what's your net worth? ¿No? ¿Cuánto dinero tienes? Esto en España es algo impensable, porque en función del dinero que has acumulado, miden si has tenido éxito o no. Podrá ser una medida equivocada, pero en Estados Unidos hay mucha transparencia con el éxito, ¿no? Hay cuentas de Instagram de enorme éxito que se acercan a la gente y dicen, oiga, ¿usted es millonario? Sí, sí, yo soy millonario. ¿Cuánto dinero ha ganado usted el año que más? Pues yo el año que más he ganado son 300 millones. Cuénteme cómo lo hizo. La actitud Y es, lo hablan abiertamente. abiertamente, quiero saber cómo lo hizo para ver si puedo encontrar alguna enseñanza, algún aprendizaje. Aquí jamás nadie reconoce, también lo hablamos el otro día, jamás nadie reconoce su éxito ni su patrimonio, porque genera envidia, genera problemas de seguridad, genera problemas de inspecciones fiscales seguro, aunque esté todo en orden. Entonces, hay ese sentimiento de envidia, ¿no? Pero volviendo a lo de Trump y de por qué ha tenido éxito, yo creo que parte de su éxito en Estados Unidos se ha debido a que hemos vivido unos años, y estamos todavía inmersos en unos años de enorme incertidumbre, ¿no? En todo el mundo, a nivel político, económico, social. Las cosas son muy líquidas, ¿no? El mundo de lo woke ha generado una sensación de que no sabes muy bien dónde te ubicas. Y Trump, con acierto o sin acierto, o a veces con y a veces sin, como decía antes, es muy asertivo, nunca pide perdón, ni aunque se equivoque, y mantiene la posición, ¿no? Yo creo que eso es algo muy atractivo para el votante americano, que ha visto como en este mar de dudas, en este momento en el que nada parece ser estable, hay un tío que con razón o sin ella, o según las ocasiones en las que lo miras, pero es muy claro en su planteamiento, establece las cosas de una manera, en términos muy sencillos de comprender, y como digo, muy asertivo, muy claro, muy definitivo, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los factores que le hace atractivo al votante norteamericano. Porque el votante norteamericano, le haya votado a Trump o no, el ciudadano estadounidense vive mejor hoy con Trump a nivel bolsillo. Ahora hablaremos de todo lo woke y lo tema ideológico. ¿Se vive mejor hoy en Estados Unidos o se vive peor con Trump? No, se vive mucho mejor en promedio, pero además hay otro tema que es esta política que también podemos dudar mucho de ella, que es el America First, ¿no? América primero. Esta es una política que él básicamente le dijo a las multinacionales: o invierten en Estados Unidos o van a pagar unos aranceles impresionantes, y la cantidad de inversión que está entrando a Estados Unidos es enorme, y eso ayuda muchísimo a la posición geopolítica de Estados Unidos, porque Estados Unidos había decidido que, un poco también por el ecologismo extremo, que es una de las cosas que Trump critica y que sin duda afecta muchísimo, muy negativamente a toda Europa y a España, este ecologismo extremo había dicho como un poco que las industrias sucias se vayan a otros países, como que habían exportado esta idea de limpiar el país, como que la industria era algo sucio. Pero la industria es indispensable para la posición geopolítica de un país, y él se dio cuenta con China, que se llevó toda la industria. Después China podía decir: no te doy antibióticos y te deja el país paralizado. Entonces Trump estudió eso y dijo: no, vamos a volver a producir chips, antibióticos, un montón de cosas en Estados Unidos. Eso produce un crecimiento económico sideral. Yo creo que Estados Unidos va a crecer más este año que en muchísimos años, y estamos hablando de la economía más grande del mundo. Entonces, si llega a crecer algo como 5%, es el crecimiento más alto del mundo, pero desde lejos. Pero ¿lo notan, Martín, las grandes compañías, quien invierte en bolsa, o el ciudadano medio también lo nota? Todo esto que estás diciendo. Digamos así, yo creo que el ingreso medio de Estados Unidos, y es verdad que eso es un tema complejo cuando habla del ciudadano medio, como uno puede decir, con el socialismo, ¿a España le va bien o a los españoles le va bien? Entonces, si tú dices a España, sí, España crece a la tasa más alta de toda Europa, pero gracias a traer inmigrantes. Entonces, el PIB crece, pero el PIB per cápita está igual que en el año 2005. Entonces, esa es una muy buena pregunta. ¿Le va bien a Estados Unidos o le va bien a los norteamericanos? ¿Le va bien a España o le va bien a los españoles? Pero yo creo que en el caso de Trump, el salario medio está subiendo. El otro día estuve estudiando, yo tengo una oficina bastante grande en Houston, y cómo vive la gente en Houston y cómo comparada con la gente de Madrid. Y es interesante porque Madrid es uno de los sitios en los que mejor se vive, o es sin duda el sitio que mejor se vive en España. Ahora
mucho mejor que Barcelona a nivel de ingreso per cápita. Pero Barcelona y Madrid, sí. cuidado. Bueno, pero Pero está el tema del fútbol también, que sí. eso Gonzalo sufre mucho porque es del Barcelona. Entonces, Sí. en Madrid vivimos mucho mejor también por eso. Va Esta mejor. temporada, Iván, mejor no hables de fútbol, pero sigamos, por Pero favor. seguimos, pero ¿por qué? Entonces uno mira y dice, ¿por qué? Bueno, porque por ejemplo la gasolina, la electricidad, hay muchas cosas que los españoles pagan muchísimo más que en Houston, donde la gente gana el triple. Entonces la gente vive muchísimo mejor porque además vive mejor y todo cuesta menos. Ahora hasta la vivienda cuesta menos porque la vivienda cuesta tan cara en las grandes ciudades españolas. Entonces, volviendo a la pregunta, es sí, sin duda con Trump el ciudadano medio está viviendo mejor. Pero yo introduciría también algunos matices, ¿no? El ciudadano medio mide qué tal vive y si está mejor que 4 años atrás en función de algunos parámetros que se repiten constantemente en Estados Unidos. Uno es el salario, y eso es muy claro. Si uno mira lo que pasó en la primera legislatura de Trump, aquí no olvidemos que lleva solo un año. Claro, en un año es muy difícil generar impactos de mucho significado, ¿no? Pero en los 4 años de su primera legislatura, las minorías fueron las que proporcionalmente mejoraron más su nivel de vida. Hispanos, africanos, americanos, mujeres, fueron las que más ganaron en términos de empleo, de sueldo y de posición relativa o de propensión al consumo relativo por tener más ingresos, ¿no? En esta nueva versión de Trump están sucediendo 2 cosas simultáneamente. Algunos productos que ellos miden, que los americanos miden mucho, que es específicamente el precio de la gasolina, ¿no? El precio del galón de gasolina, está bajando y está bajando muy deprisa para los americanos. Y eso lo miden y lo sienten como algo muy indicativo de que viven mejor, porque la gasolina es un elemento absolutamente necesario para el día a día de los americanos. No hay tanto transporte público como en España o como en Europa. Es un país muy enorme donde las distancias son brutales, y excepto los que vienen en grandes ciudades como Nueva York o Chicago, pero excepto eso, todos los demás cogen el coche todos los días, hasta para ir al colegio. Por eso se puede conducir con 16 años, porque necesitas capacidad de movilidad y por tanto la gasolina es un elemento que miden mucho, ¿no? A cambio, van a empezar y están empezando a sufrir ya un efecto de inflación, porque claro, el problema de imponer tarifas o impuestos a todo el producto que se importa es que eso lo acaba pagando, y hay un estudio que ha salido esta semana, el consumidor. A un 80-85% el impacto de la mayor fiscalidad la asume el consumidor. Y en el caso específico de los productos de China, que tienen un enorme impacto en la inflación americana, hay mediciones que dicen que este año la inflación va a ser realmente muy, muy notada, ¿no? Y la inflación perjudica siempre a los salarios más modestos o a las rentas más modestas, porque el que es muy rico, que le suben o le bajen un 2% o un 3% el precio de los productos típicos chinos, ¿no? De plásticos, manufactureros, pues no le cambia mucho la vida. El que está con una renta un poco más justa, sí le cambia que le suban mucho el precio. Luego, yo creo que estamos todavía en un momento de esperar a ver en qué consiste el final de esta etapa, pero lo que apunta es que los salarios mejoran, la gasolina baja, pero la inflación se come parte de esa mejora. Una última cuestión del mundo económico, Martín. El ecosistema tech, digamos, en Estados Unidos, ¿ha sido bueno, malo o irrelevante para ellos que esté ahora Trump? Ha habido muchísimas reuniones en la Casa Blanca, Trump ha sido muy duro con ellos, con muy duras advertencias. ¿Cómo lo ves tú, ya que lo conoces tanto? Digamos, yo que hago mis empresas en Estados Unidos, vivo en España, pero mis empresas están ahí, tenemos 2.500 empleados en 4 y ahora empiezo una 5ª empresa. La diferencia es brutal entre el éxito del ecosistema tecnológico de Estados Unidos y las dificultades, aunque hay historias de éxito en Europa y en España también, pero es mucho más complejo. Yo ya, especialmente en España, con el gobierno actual, yo ya dejé de hacer empresas en España, las hago solo en Estados Unidos. Es verdad que Trump tiene algunas políticas, pero que yo las respeto y me parece que son buenas, pero que ha ido contra industrias enormes en ciertas cosas. Por ejemplo, la industria intocable de Estados Unidos, que es la industria farmacéutica. Los Clinton trataron de ir contra la industria farmacéutica y les fue fatal. Y Trump está yendo contra la industria farmacéutica norteamericana con mucho éxito, al punto de que no sé si le va a ir mal tampoco a la industria farmacéutica. Por ejemplo, acaba de negociar un acuerdo con los 2 medicamentos más increíblemente exitosos de la historia de la farmacología, que son Mounjaro y Ozempic.
y le dijo a Novo Nordisk, que hace Ozempic, y a Eli Lilly, que hace Mounjaro, que tienen que bajar los precios de ¿Mounjaro qué es? Perdóname por Ozempic sí, pero Mounjaro. Mounjaro es como un Ozempic que además tiene otra cosa que se llama GIP. Digamos, técnicamente Mounjaro es mejor que Ozempic, porque Ozempic regula la relación entre el páncreas, el estómago y el cerebro, y Mounjaro regula esa relación porque tiene también GLP-1, pero después tiene GIP, que regula la relación entre el estómago, el hígado y el cerebro, y eso tiene que ver con la conversión de azúcares en grasa. Bueno, me estoy poniendo muy técnico, pero esa es la diferencia. No, pero para que la gente lo entienda, entonces, es lo que son medicamentos que originariamente eran para la diabetes, que también la gente lo utiliza como para... son medicamentos realmente para adelgazar, que han resultado increíblemente maravillosos en Estados Unidos, porque la obesidad es un problema en todos lados, pero en Estados Unidos mucho más. Y hay que decir, hablando bien de los europeos ahora, que el estado de salud de los europeos en promedio es muchísimo mejor que el estado de salud en promedio de los norteamericanos, y de repente aparecen estos medicamentos que es como tener un gimnasio en el bolsillo. Entonces, la gente pierde de peso y tiene menos todo, menos cáncer, menos enfermedades cardiovasculares. Cada año que trabajan más los norteamericanos agregan 1 trillón, o en español $1 billón a la economía. Entonces, es súper importante. Pero ¿qué hizo Trump? Trump fue a estas dos empresas y le dijo, vas a bajar el precio de estos medicamentos de $1.200 por mes a $200 por mes. Y los tipos lo aceptaron, Eli Lilly, Novo Nordisk, porque realmente es muy potente Trump cuando va en contra. No es que... ¿Pero eso no va en contra de la libertad de mercado? Pregunto, ¿y esta regulación? Sí, pero te voy a contar otra, que es que las empresas farma tenían comprado el Congreso de Estados Unidos de una manera tal que Medicare y Medicaid, que es como la sanidad norteamericana, pero solo para gente de más de 65 años o pobre. Digamos, en España está la sanidad para todo el mundo. Y en Estados Unidos hay una sanidad para los de más de 65 años que se llama Medicare, y para los pobres que se llama, definidos como gente que gana menos de tanto, que se llama Medicaid. Y Medicaid y Medicare habían hecho tanto lobby las farmacéuticas que no le dejaban negociar los precios. Es como si la sanidad no pudiera negociar los precios con la farmacéutica. El resultado es que los precios de los medicamentos en Europa son un 70% menos que en Estados Unidos. Y vino Trump y dijo, lo que cobras en Europa lo vas a cobrar en Estados Unidos. Es decir, está habiendo una revolución en esto. Entonces dice, pero ¿cómo Trump va contra las farmacéuticas en este sentido? Y ahí hay que darle mucho mérito, porque él se la juega contra el lobby. Digamos, los lobistas sienten que no pueden con Trump como podían con Biden. Bien. Vamos a hablar de las instituciones. Iván, si te parece, puedes romper tú. Una vez más, están demostrando ser muy fuertes en Estados Unidos. ¿Crees que Trump las está respetando o las ha atacado? Por ejemplo, hablo de los choques con el sistema electoral, ya no solo de las elecciones del 2020, sino de algunas recientes, con algunos jueces, con el presidente de la Fed. ¿Ves ahí un peligro de Trump con estos ataques que hace a las instituciones muy robustas y sólidas de Estados Unidos o no? Sí, claro que hay un peligro. Es decir, el que cree en el modelo liberal, el que cree en la separación de poderes, el que cree en el prestigio de instituciones independientes y fuertes, tiene que defender siempre esa independencia, ¿no? Y claramente el caso, por ejemplo, que has citado de la Reserva Federal es un caso clarísimo, ¿no? Intenta, como no puede doblegar al presidente de la Reserva Federal, porque efectivamente es independiente y sigue el criterio de mantener la inflación bajo mínimos y no los criterios políticos que desea el presidente. Esto es algo que este conflicto no lo genera solo Trump, se genera con todos los presidentes, ¿no? Y todos los presidentes se quejan de que el gobernador de turno de la Reserva Federal no hace lo que ellos desean y que la economía podría crecer más si aflojara un poco la mano y todo esto. Pero el conflicto es permanente. Lo que no se había visto nunca es que el presidente se querelle contra el presidente de la Reserva Federal, ¿no? Esto es algo que sí atenta contra la independencia de instituciones. Luego hay veces que hace lo mismo en otros lados de una manera un poco más justificable. Por ejemplo, el sistema electoral mencionabas. Es que es increíble que todavía existan zonas donde se pueda votar sin un documento de identidad válido, ¿no? Es decir, que tú apareces ahí con el documento de la biblioteca municipal de tu barrio,
o de tu municipio y te dejan votar, ¿no? Y se producen enormes bolsas de fraude electoral a un nivel que en España ni nos imaginamos ni parece que sea posible. Luego el recuento además se hace a puerta cerrada. No hay, como hay en España, pues un recuento delante de los ciudadanos que han sido designados en las mesas y de los enviados de cada partido político. Luego hay veces que sí puede tener razón en que algo no funciona bien, pero donde hay que tener mucho cuidado es en la tentación de controlarlo todo desde el Poder Ejecutivo. Si en España nos estamos quejando de que Pedro Sánchez intenta controlar el sistema judicial, el Tribunal Constitucional, el Banco de España, la Fiscalía, la televisión pública, el Instituto Nacional de Estadística, el CIS, y tenemos razón cuando lo criticamos, pues un poco de eso también sucede cuando vemos que Trump intenta hacer lo propio con algunas instituciones americanas. Ambos, Martín y Iván, sois muy tuiteros, sois muy de redes sociales, Instagram. Tú, Iván, has dado centenares de ruedas de prensa. ¿Qué os parece este sistema personalista de Trump de ser tan activo en redes, incluso para anunciar decisiones y leyes que son trascendentales, que las anuncia antes en sus redes sociales, incluso en la propia suya, que tiene personal, antes que hacerlo por los cauces oficiales? ¿Os gusta este nuevo sistema de comunicación tan personalista? Bueno, el tema de también esa pregunta yo la podría dar vuelta como diciendo qué ha pasado con el periodismo, porque el periodismo era el canal tradicional para hacer todos estos anuncios. ¿Y qué pasó con Trump y el periodismo? ¿Y qué pasó con Milei y el periodismo? ¿O qué pasa hoy en día en España con el periodismo? Y el problema es que lamentablemente en todos los lugares la prensa está muy a la izquierda del ciudadano común. Y eso se ve que muchas veces la prensa, el consenso de la prensa en Estados Unidos predijo un enorme triunfo electoral de Hillary Clinton que no ocurrió en ese momento y le costó también decir que Trump iba a ganar de vuelta hasta que ganó las 2 veces, porque la prensa, el periodista medio está muy a la izquierda del ciudadano medio. Eso pasa en todos lados. Entonces, presidentes como Trump, como Milei, a quien yo conozco muy bien, en el caso del presidente Milei, lo que sienten es que si van a la prensa van a ser maltratados, no van a ser tratados bien. Y entonces las redes sociales le dan una oportunidad de ir directo al ciudadano y hacer cosas que la prensa no levanta. Por ejemplo, toda la campaña de Milei, de la motosierra, esos símbolos, ¿no? Como diciendo, vamos a recortar el gasto gubernamental de salir con la motosierra a las manifestaciones. Eso se ve en redes, no se ve en la prensa tradicional, pero el resultado fue brutal. Y en el caso de Trump, que dijiste que es muy interesante, que él es inversor y medio dueño de una red que va en contra de la Elon Musk, es decir, Truth Social. Él mete las cosas en Truth Social, después la gente las pega y las mete en X. Es una situación muy curiosa esa, y también destaca un lado muy malo de Trump, que es su lado mercantilista, es decir, él, su familia, están todo el día haciendo negocios en el gobierno. Para mí esa es la parte que más me preocupa, me asusta, siendo yo una persona de negocios, pero justamente yo siempre traté de mantenerme al margen del gobierno y haciendo mis cosas y tratar de tener el menor contacto posible con el gobierno. Es decir, por ejemplo, España es un país hiperregulado donde todo lo que uno quiere hacer, el gobierno trata de meterse como parásito de los negocios, porque el gobierno español es como un gran parásito de los negocios. Pero cuando viene al revés, que desde el gobierno se meten en los negocios, eso también es terrible. Entonces ahí para mí la crítica más grande que yo le hago a Trump es esa, es el tema de cómo se relaciona él y cómo ve él a veces el gobierno como un negocio. Pero habiendo dicho eso, y más allá del tema que él es dueño de la red en la que hace los anuncios, que está mal, ir directo a las redes sociales no está mal. Iván, termino al hilo de que decía Martín, fake news, que no para de utilizarlo, criticar directamente a muchos periodistas ad hominem, evidentemente a las grandes corporaciones de los medios de comunicación. ¿Qué te parece esta manera de tratar a la prensa que tiene Donald Trump? Y si te parece que la libertad de expresión o de prensa de alguna manera está en peligro en Estados Unidos, ¿o no? ¿O es una reacción que te parece adecuada? Bueno, es que se han producido varios fenómenos a la vez, ¿no? Primero, hay un proceso de desintermediación, del que Martín sabe muchísimo, de prácticamente todos los productos y servicios, ¿no? Es decir, han desaparecido las agencias de viajes, porque ya no es necesario un intermediario para venderte un billete, tú vas directamente
a través de la web a los proveedores de viajes, que eran hoteles, aerolíneas, o sea. Han desaparecido las tiendas de libros, porque ya Amazon en los años 90 te ofrece poder comprar los libros online y ya no tiene ningún sentido, o es más difícil encontrar el sentido. Hay una librería, que era un tipo de comercio que se veía mucho, y ya no tanto, ¿no? Y así sucesivamente con casi todo. Y la información también ha sido desintermediada. Entonces, el modelo de negocio de los medios tradicionales, esto es algo que se repite mucho, pero es verdad, en los últimos 20 años se ha visto absolutamente alterado. De tal manera que hoy en día, para que un medio subsista, tiene que ofrecer algún tipo de valor añadido distinto de la mera transmisión de información. Es decir, sacar el teletipo de la agencia de noticias X y colocarlo no te da ninguna visibilidad, no te da ningún clic. Y entonces tienes que hacer otro tipo de cosas, como esta misma tertulia, ¿no? Esto es algo que te distingue de otros medios de comunicación. Entonces, columnas de opinión, tertulias con invitados, valor añadido diferente o firmas de enorme valor y de enorme prestigio o exclusivas que no se pueden encontrar en otros sitios, es la única manera de competir con redes sociales, que son la nueva forma de comunicarse. Los que tienen menos de una cierta edad, no sé, 40 años por decir algo, pues difícilmente ya siguen. ¿Tú tienes menos de 40? No lo parece. Estoy ahí. No lo parece. Se quiso apuntar a esa generación. Quizá, Martín, deberías poner una nueva compañía de rejuvenecimiento para pues personas no descartes jóvenes, que ¿no? Martín es capaz. Aprovechando tus capacidades también en biotech. Yo creo que ahí tienes un nicho, ¿no? Si realmente tiene menos de 40 este señor, age reversal, ¿no? Pero las personas de una cierta edad para abajo es que no siguen a los medios de comunicación tradicionales, no saben lo que es el ABC o la COPE o la Sexta, no conocen a los periodistas más reconocibles por los que somos más de una cierta edad, ¿no? Entonces, esto es imparable. Otra cosa es que, además de todos esos retos que afrontan los medios de comunicación, como decíais, la radicalización y la manera que han tenido de ocultar la existencia de lo que sucede a la derecha de la izquierda, o de criticarlo todo, o de hacer de todo ello una cosa cómica, pues haya hecho que gente como Trump, realmente Trump ha sido el que ha roto el mercado, no ahora, sino hace 10 años ya, ¿no? 10 años justo ganó el 10. Salió, Trump fue el que rompió ese vínculo con la prensa, y de ahí han aprendido muchos, y de ahí han salido otras oportunidades para, incluso, bueno, pues para partidos como Vox, que eran invisibles ante la prensa, pero muy visibles ante el electorado. Y eso ha sido un cambio paradigmático en muchos sentidos. Pero quiero decir que en eso yo creo que Trump tiene razón, claramente tiene razón. Por ejemplo, si tú ves el movimiento Palestina Libre y dices, ¿dónde está el movimiento Irán Libre? Ahora mismo, todo lo que está ocurriendo en Irán, la misma prensa que le daba esta cobertura exagerada y ya mentirosa al tema de Palestina, diciendo Israel genocida, que no es para nada genocida, una guerra en la que murió a menos gente, menos víctimas que en todas las otras guerras, pero ahora los ayatolás van a matar a su propia población en una cantidad que nadie ya sabe cuántos se están matando, y la cobertura es muy baja. Quiero decir que hay claramente un sesgo en muchos de estos temas, en temas como la emergencia climática, que no es tal, en muchos otros temas donde la prensa se entusiasma y se da manija, y entonces hay mucha gente que dice, si yo quiero criticar eso, te llaman negacionista del clima, te llaman, digamos, la prensa casi te insulta. Entonces la gente dice, bueno, ya igual me voy directo a las redes, y las redes, la gente está en las redes, el votante está en las redes, y así ganan las elecciones, porque van directo de la boca del político a las redes, y de las redes a el voto, ¿no? Pero también Trump descubrió ciertas cosas con respecto a esto, cuando de hacer trampa, que la izquierda hacía trampa, que los demócratas hacían trampa. Yo debo decir que eran unas personas que me parecía ridículo lo que él decía de que hacían trampa, me parecía absurdo. Y después empecé a ver que había muchas cosas que no eran para nada absurdas, en las que sí se hacía trampa, como por ejemplo lo que dijo Iván, esto de que cualquiera puede votar. Y ahora en España están legalizando a millones de personas rapidísimo, que dentro de muy poco pueden votar. Es decir, uno puede decir, bueno, eso es hacer trampa. Y dice, no, porque las haces legales mucho más rápido que en cualquier lugar de Europa y les dejas votar. Pero ese es otro tipo de trampa. Es decir, es una idea de que ¿quién tiene realmente el derecho de votar en España? ¿Los que vivieron toda la vida aquí o los que llegaron hace 3 años? Y hay gente que dice, no, los que llegaron hace 3 años, hace 2 años, y eso te cambia un resultado electoral. Entonces yo no tenía claro la agresividad electoral que tenía la izquierda como lo tengo ahora, y creo que Trump tiene razón.
cuando él dice que hay muchas cosas, no sé si la elección del 2020, no sé si se la robaron o no, pero lo que sí creo es que en el caso de Milei, por ejemplo, cuando él cambió de la boleta, de que en la elección se votara como en España, donde hay muchas boletas, y cuando yo voy a votar aquí al Liceo Europeo, uno elige, la pone en un sobre. Después cambiaron en Argentina el sistema boleta única, uno escribe en la misma boleta, están todos los candidatos en un sobre, y eso cambió mucho el resultado porque se hacía trampa con las boletas, no había suficientes boletas, no digo que en España se haga eso, pero sin duda se hacía en Argentina. Entonces la izquierda tenía una serie de estrategias para hacer trampa que ahora se están desenmascarando, y creo que en ese caso sí Trump tiene razón. Bueno, vamos a abrir si os parece, el tema woke, porque con diversas leyes el presidente Trump ha querido cortar de raíz, pues incluso ya la financiación, con lo que llama una educación patriótica, los derechos de los padres, estableciendo dos géneros directamente, dos sexos, masculino y femenino, prohibir a los transgéneros servir en el ejército, presionando a grandes empresas y corporaciones a abandonar políticas de diversidad. ¿Cómo valoráis esta agenda tan decidida anti-woke y qué os parece? Yo le doy un 10, aquí no tengo ninguna duda. Estas son algunas de las políticas que más daño han hecho a Estados Unidos y a Occidente. Y yo creo que, de nuevo, en esto, él ha sido el abanderado. ¿Daño? ¿Qué tipo de daño, Iván? Por entenderlo, no entiendo que no te refieres a daño económico, sino te refieres a daño... Bueno, también daño económico. Mira, antes hablábamos del mundo de la tecnología con Trump. Lo que ha hecho que el mundo tecnológico, que era más bien demócrata, o sea, que votaba más bien a centro-izquierda, se cambiara por completo, es precisamente el daño que estas políticas le hicieron. En Silicon Valley, como Martín conoce mejor que nadie, en Silicon Valley hubo un momento en el que les amenazaron con hacerles el debanking, es decir, con cerrarles las cuentas de todos los bancos por presión de las instituciones o de la autoridad financiera, a los que no aceptaran dejar de avanzar en ciertos caminos, por ejemplo, en el desarrollo de la IA. Esto contado por un minuto, pues te parecerá difícil de creer. Esto escuchado de la boca de Mark Andreessen, que es uno de los principales inversores de capital riesgo de la historia de Estados Unidos, el creador de Netscape, hoy socio de Horowitz Andreessen. Cuando él te dice que todos los grandes investigadores o todas las grandes compañías de desarrollo de tecnología de Silicon Valley estaban viendo la presión del gobierno Biden y que le estaban amenazando con dejarles, claro, si te dejan sin bancos, si no te dejan abrir una cuenta en ningún banco, no puedes operar, no puedes pagar una nómina, no puedes tener tu dinero en ningún sitio. Claro, cuando vieron ese tipo de presión del mercado o del mundo demócrata, se pasaron al otro lado, ¿no? Entonces, y todo esto viene por presiones del mundo woke, es decir, porque el gobierno va a decidir qué es lo correcto, quién puede avanzar, quién puede trabajar, qué tipo de gente tienes que contratar, qué tipo de cosas no puedes decir, que un cierto porcentaje de tu dinero tiene que dedicarse a ciertas cosas, que otras están prohibidas hacerlas, que están prohibido decir ciertas cosas. O sea, que te coarta la libertad de tal manera que te pide el desarrollo. Luego sí, hacen daño y mucho daño económico, ¿no? El año pasado, en estas fechas, hace justo un año, acababa de llegar Trump al poder y una gran institución académica con la que tengo alguna relación en España me dijo que inmediatamente habían decaído la demanda de los cursos de DEI, ¿no? de diversidad, equidad e inclusión, que eran obligatorios en muchas multinacionales por mandato del gobierno anterior. Pero no solo en Estados Unidos, sino que sus filiales en España y por ende, pues otras grandes multinacionales, incluso españolas, estaban dándose cursos a sus directivos, ese tipo de cosas. Cuando cae Trump, eso desaparece. Pues es un gran ahorro de tiempo, dinero, esfuerzo para poderse concentrar en el negocio, ¿no? No, sí, estoy muy de acuerdo con el daño económico. También en tecnología se veía mucho eso, las cuotas. Había como cuotas que había que tomar tantos africanos, norteamericanos, digamos que había que tomar a la gente no por su mérito, sino por su perfil étnico, que es un error enorme, enorme, en el sentido de que una empresa va peor si tiene que tomar a la gente según su género, de los cuales, como decíamos antes, de Trump había muchos de estos géneros, y había que llenar todas las cuotas de todos estos géneros, más todas las cuotas étnicas. Digamos, fue un gran regalo para las empresas que venga alguien como Trump y diga esto se acabó y acá es una meritocracia de vuelta. Habiendo dicho eso, uno dice, bueno, ¿todo el mundo nace con las mismas oportunidades? Claramente no. Pero es muy diferente decir que vamos a ayudar a cierta gente que no tiene ciertas oportunidades, a que tengas unas oportunidades. Es muy difícil hablar de la igualdad de las oportunidades y la igualdad de resultados. Es decir, yo creo que donde se diferencian los demócratas y los republicanos y donde se diferencia en España la izquierda y la derecha, es que si uno dice que uno quiere
que todos los que trabajen duramente y bien les vaya bien. Podemos estar de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con eso. Si uno dice que yo quiero que a todos les vaya bien, aunque trabajen o no, eso es el socialismo. Yo no estoy de acuerdo, es decir, es como decir que todos se saquen una buena nota aunque no estudien. Entonces esto de volver a recompensar el esfuerzo es algo que Trump trajo y lo hizo muy bien. Además, perdona, cuando tú redistribuyes y decías por cuotas quiénes sí pueden entrar, estás perjudicando a otros. Y aunque tú crees que estás perjudicando al hombre heterosexual blanco, realmente no. En el caso, por ejemplo, de las tecnologías, estaban perjudicando sobre todo a los asiáticos, que eran los que más destacaban, o a los indios, que eran las dos etnias que más destacaban porque tenían más capacitación o más tradición en el mundo de la tecnología. Y entonces, al primar a uno sobre otros, los otros a los que estabas perjudicando no eran los que creían que estaban perjudicando. No, eso que dices justamente... salió un post en X de Vinod Khosla, que es un socio mío y es de la India, contra Elon Musk. Esto lo acabo de ver, que decía, este post, discutían entre ellos porque Elon Musk dijo que el 36% de la población mundial era blanca, no sé cuándo, y que ahora el 8% de la población mundial era europea. Y entonces Vinod escribió que decía, si trabajas en las empresas de Elon y no eres blanco, vente a trabajar a mis empresas. Y yo no me lo podía creer, y esto es algo que está ocurriendo ahora, y vino de socio mío, pero yo salí en X y dije, pero esto es... Elon hace un comentario de que ahora hay mucho menos europeos y el otro dice, esto es racismo y vente a trabajar a mi empresa si no eres blanco. Es decir, ¿Y te contestó? No te contestó. No, acaba de pasar, vamos a ver si me contesta. Bueno, sí. Pero quiero decir que me choquea que todavía, yo lo que puse es, lo importante es el mérito, no la raza, de dónde venga. Si el que venga con mérito le fichamos, se acabó. Bien. Hoy hemos visto de Trump, le han llamado, bueno, misógino, ha pagado actrices porno, los papeles de Epstein, que vamos a ver cómo ocurre. ¿Creéis que lo moral debería importar a la hora de llevar las riendas del primer país del mundo? Oye, quien esté libre de pecado, digamos que tire la primera piedra, no os guiáis por cómo es Trump a nivel moral. ¿Eso importa, no importa? ¿Os influye o no? Iván, quizá tú has estado en política, habrás visto de todo. ¿Es importante los valores morales de un líder político o no? ¿O lo que importa es la gestión? Bueno, a mí me importa más algo que apuntabais antes, que era el tema de los conflictos de interés, ¿no? En esta segunda legislatura se ven conflictos de interés de orden económico, pero en la primera también de orden familiar. Hoy es menos evidente, pero cuando mandaba a su yerno a negociar a Asia o a países de Medio Oriente, era un poco raro, ¿no? Cuando su hija tenía más influencia que los asesores de seguridad nacional, pues era un poco raro también. Y hoy, que algunas de sus empresas estén viendo beneficiadas de las acciones que toma o deja de tomar, pues ese tipo de cosas sí que importa mucho en Estados Unidos, ¿no? Sí, a mí no, iba a decir que hay temas como el avión que le regaló Qatar o la criptomoneda que a mí me chirrian. Es decir, yo veo eso y no me lo puedo creer, ¿ok? Me parece un desastre. A mí me parece, sí, así como admiro a Trump en muchas cosas y estamos hablando muy a favor de él en muchas cosas, pero a mí, si tú me dices, pero con mis 7 hijos, si yo quiero que mis 7 hijos miren a Trump como una persona a imitar y a seguir, a mí me cuesta mucho decirle eso a mis hijos, porque realmente tiene ciertos lados que la política es compleja, es decir, uno no se tiene que comprar todo el paquete. La mayoría de la gente se compra todo el paquete y cree que es todo bueno, todo malo. No sé, yo estoy en contra de Más Madrid, pero me parece bien que los coches que no circulen los coches por el centro de Madrid. No sé, uno siempre puede encontrar algo bueno en lo malo. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Iván? De que no circulen los coches por Yo el centro estoy de muy de Madrid. acuerdo en que la vida es poliédrica y que no hay que asumir los paquetes completos. Sí, no hay que comprarse paquete Oye, hay cosas de Trump que te gustan y cosas que yo no. puedo decir que me compro el 80% del paquete. Sí, y Bueno, cada si vez había seguro alguna duda que de digan- quién es el político de los tres, con esta respuesta está clarísimo. Bueno, ya estamos en la recta final, no puedo dejar de hablar de ese... ¿Con Trump creéis que se ha roto el multilateralismo? Porque por países que tiene, digamos, en contra, evidentemente Canadá, México, Francia, Dinamarca, con todo lo de Groenlandia, Bruselas, la Unión Europea, y por no hablar ya de China y de Rusia. ¿Creéis que hay un antes y un después, ese multilateralismo que siempre ha caracterizado a Estados Unidos? ¿Se ha roto? ¿Os parece bien que Trump prime el American First con sus políticas? ¿Cómo lo veis así en titulares? ¿Qué nos podéis decir en esta recta final? Sin duda el multilateralismo está roto. Habrá que ver cuánto dura eso y habrá que ver cómo reaccionan los demás países, ¿no? Has mencionado Canadá, cuyo primer ministro hizo una intervención en Davos la semana pasada que merece apenas ser escuchada, en la que habla de la importancia de las potencias medias
y de volver a ese multilateralismo, pero basado en instituciones que funcionan y que hacen aquello para lo que se diseñó, no cosas diferentes de lo que se diseñó, porque luego otros funcionarios se han adueñado de ello y lo han ido cambiando de rumbo, ¿no? Entonces, el multilateralismo está tocado, está muy, muy tocado, porque el principal contribuyente a la ONU, a la OTAN y a todo tipo de acuerdos internacionales, al Tratado de Acuerdo de París, se está saliendo de todo ello, ¿no? Será con razón o sin razón, o según el caso, como decíamos antes, no hay que comprar el paquete completo, a veces sí, a veces no, pero el multilateralismo está muy, muy tocado y creo que es una gran oportunidad para que esas instituciones se reformen, incluya la Unión Europea, de la que obviamente Estados Unidos no forma parte, pero que tiene que dar algún tipo de respuesta y tiene que cambiar sustancialmente, estructuralmente su forma de funcionar ante los nuevos retos que presenta la presidencia de Trump. Y es increíble, Martín, cómo negocia Trump ese momento de que hablamos de negociar, que decía Iván, ese gambling, ¿no? O sea, cómo él plantea retos órdagos, incluso a potencias internacionales, para luego, evidentemente, conseguir un mínimo, ¿no? Pero es que incluso esa manera de ver los negocios, de jugar en la vida, también lo hace en la política internacional. Sí, yo lo que creo es que hay que dividir al mundo. Es ya difícil dividir al mundo claramente de izquierda y derecha o potencias hegemónicas, pero hay algo que Milei resalta mucho, que yo estoy muy de acuerdo, que es como si algo te lleva a tener más libertad o menos libertad. Entonces, el tema del multilateralismo que hablábamos es para mí un tema de que se pasaron de controladores. La Unión Europea se pasaron en el sentido de que empezaron a controlar todo, empezaron a controlar la agricultura, el hoy en día tener un caballo, cualquier cosa, es como, está todo controlado, está todo regulado. Entonces, gente que está a favor de la Unión Europea como yo, ahora estoy en contra, pero no estoy en contra de la idea de que los países en Europa puedan no tener, digamos, invertir en todos lados, que la gente pueda trabajar en todos lados. Hay cosas muy buenas, pero cuando se pasan, porque estos burócratas uno les paga y empiezan a hacer su trabajo y que uno tiene más burócratas y le paga más gente y termina todo hiperregulado porque es su trabajo regular, regular, regular. Entonces el ataque de Trump al multilateralismo es lógico por el estado del multilateralismo ahora. Y lo mismo que es lógico ahora atacar a la Unión Europea y antes no, porque estas agencias se pasaron, excedieron su labor, pero por mucho. Y para despedir, no quiero necesito un titular que me digáis de esa política, esa fuerza, policía gubernamental, sus siglas en inglés de ICE, ICE. ¿Qué os parece que para aplicar esas leyes migratorias estamos viendo imágenes duras, algunas de una brutalidad increíble? ¿Os parece que se le ha ido de las manos a Trump? ¿Os parecía necesario? Porque, desde luego, están dando la vuelta al mundo, pero hay que contextualizarlas. Bueno, efectivamente es un tema muy complejo, ¿no? A mí me parece muy bien que un país controle sus fronteras, me parece muy bien que un país identifique, detenga y expulse a aquellos que han roto la ley o que han incumplido las normas para entrar y están operando ilegalmente, especialmente los que sean delincuentes. Eso es necesario y no es fácil y requiere fuerzas armadas, sean policiales, sean militares, sean paramilitares como es ICE, que es una fuerza paramilitar, pero también requiere hacerlo siempre conforme a la ley, conforme a la normativa y con la delicadeza adecuada para no acabar viendo las imágenes como estamos viendo, que son muy difíciles de defender, no se pueden defender en ningún caso, pero que no invalidan el conjunto de la idea. Es decir, la idea es, oiga, es que usted no puede estar aquí ilegalmente, es que usted no puede entrar ilegalmente, y si lo hace, especialmente si delinque, pero por el mero hecho de estar aquí ilegalmente, tendrá que pagar las consecuencias. No, digamos, yo creo que España no sabe controlar sus fronteras y tiene una situación totalmente descontrolada porque la gente entra ilegalmente por barajas, ya no hablemos de pateras, y después se empadrona y después en poco tiempo tiene su residencia y después se hacen ciudadanos. Y por otro lado, es verdad que España tiene una tasa de fertilidad de las más bajas del mundo y que es una desgracia que los españoles decidieron no tener suficientes hijos. En Estados Unidos, la política de ICE, yo la condeno desde el punto de vista de que el trabajador que está, no sé, llegó a Estados Unidos a los 5 años, es totalmente norteamericano, está totalmente integrado a la sociedad. Sus papás le trajeron de una manera ilegal, pero era un menor. Es decir, el hecho de que Estados Unidos no ofrezca una solución para esa gente, estamos hablando de creo que más de 10 millones de personas, entre 10 millones y 20, está mal. La política española también está mal.
tiene que haber algo razonable en el medio, que es traer la inmigración calificada. Y cerrar las fronteras es el primer paso. Concluidme la frase. ¿Trump será recordado como, Iván? Un presidente disruptivo. Martín. Iba a decir rompedor también. La misma idea, disruptivo, rompedor, que supo hacer cosas de una manera muy diferente cuando hacía falta y algunas veces cuando no hacía falta. Iván Martín, nuestro anfitrión, gracias por haber estado aquí. Trump vas amado o odiado a partes iguales, pero lo importante es entender por qué hace lo que hace, y eso es lo que hemos intentado en este rato de charla con Martín y con Iván. Esto es The Real Talks. Hasta la próxima.